montubios, negros rocotos, fieros y galos, tombos y soldados con dientes de sarro, azarán a los choros, borrachos y chamos. Si quieres justicia, espera sentado. Las ratas de cuello se matan a palos, los sapos y loros también son de palo. Sueños, insomnios, cenas, desayunos. Hay unos caretucos aniñados que mafean del estado. Que pobres diablos, manilargos, afrentosos, carboneros, alevosos, encamosos, muérganos, chinchosos, pillos. Amigos, amigas, amigues, bienvenidos a este espacio de Ají son las cosas por paréntesis. Hoy tenemos a dos entrevistadas de lujo del colectivo Pachacuir que nos van a comentar acerca de la Marcha Trans, la segunda edición que se va a realizar el 20 de noviembre. Así que les queremos dar la bienvenida a Mota y a Coca en este espacio. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Bueno, hola babies, hola a todas esas cuerpas insurrectas que se conectan a esta red el día de hoy, donde sea que estén. Les mandamos lengüetreadas, les mandamos, ya saben, todas nuestras virus ahí para que se infecten de esta transmisión y pues bueno, de todo lo que se viene. Igual felices de estar en este espacio, gracias por invitarnos también. Yo soy la Mota. Hola babies, yo soy la Coca. Estamos como súper extasiadas de tener estos espacios para seguir ahí confabulando y enunciando todas las utopías trans que se vienen ahora. Bueno, gracias a las chicas por estar aquí junto a nosotros. Vamos a iniciar hablando de lo que es la segunda edición de la Marcha Trans. Quiero que nos comenten igual de qué actividades se tienen planeadas, algo que ya estuvimos hablando en otras cámaras también, porque muchas de las actividades se hacen a las 3:33 p.m. Para todos esos prejuiciosos y que también quizás tengan alguna idea extraña sobre esa hora, no lo es así. Ya nos van a explicar sobre qué es lo que trata esto. Entonces, menciónenos por qué se hace esta marcha, cuál es ese querer otra vez recuperar la memoria, no dejarla morir, saber que nuestro país no solamente se compone de un relato oficial, sino que es de varios relatos, muchos de ellos invisibilizados, vejados también, porque no le conviene al poder que nosotros sepamos de muchísimas cosas que no es que están o han pasado desde hace 20 años atrás, sino que tiene un recorrido histórico muy grande. Entonces, antes de iniciar en eso, chequen el documental sobre los enchaquirados del Engabao, para que digan que la homosexualidad o las disidencias sexogenéricas es una cosa del siglo XX. No, queridos amigos, no, queridas amigas, no, queridas amigues. Eso ya tiene un recorrido histórico muy grande. Así que coméntanos, Mota, de qué va la Marcha Trans. Bueno, la Marcha Trans, digamos, se conspira el año anterior por primera vez, un poco en impulso de romper con toda esta... nosotros le llamamos las mafias LGBTeras, ¿no? Que es como muchas organizaciones del país que reciben muchos fondos para trabajar sobre temas de la población LGBTIQ, pues nos siguen invisibilizando, nos seguían invisibilizando. Se hacía una marcha del Gay Pride en julio, que se hace aquí en el país, donde nosotras igual quedábamos relegadas, donde dentro del alfabeto LGBTIQ nosotras seguimos siendo la última rueda del coche, como se dice. Entonces, para nosotras esa fue una de la inspiración, romper con esta falta de digamos de representatividad que teníamos, porque no solamente somos hombres trans y mujeres trans. Dentro de la gran amalgama que significa lo trans, habemos personas intersexuales, personas transgénero, personas travestis, no binarias y muchas otras identidades que probablemente muchas ni siquiera quieren ser reconocidas, ¿no? Y pues para nosotras, digamos, marchamos trans justamente por decir, aquí estamos las personas travestis, transexuales, transgéneros y otras diversidades, otras muestras de la identidad no hegemónica, de la identidad por fuera de la heteronormatividad, por fuera de la heterosexualidad. Aquí estamos presentes, vivimos en esta ciudad, en este país, en estos territorios, y necesitamos o exigimos, demandamos derechos, demandamos igualdad, demandamos espacio, demandamos representatividad. Entonces, pues para nosotras, digamos, marchamos trans es porque queremos decir, aunque no les guste, aquí estamos. Coca, la misma pregunta y algo que también lo retomamos hace un ratito nomás. ¿Por qué la importancia de la marcha trans y también que existe este reconocimiento de existencias que muchas de las personas obviamos porque todavía seguimos con ese patrón binario de entre lo masculino y lo femenino, que no es así, querida audiencia? Hay un montón, hay una amalgama de identidades sexogenéricas que o las dejamos a un lado o las invisibilizamos o no nos queremos dar cuenta que existen.
Creo que la marcha surge porque estamos cansadas, estamos hartas de no ser escuchadas, de ir 1, 2, 3 veces a las reuniones de planificación, a espacios feministas, a espacios LGBTI, y siempre la lucha trans o los derechos de las personas trans quedan por último, ¿no? Entonces, esto surge por esta rabia, por este descontento, por este deseo también de visibilizar que hay muchos intereses intereses personales de por medio. Entonces empezó como a confabularse mucho más allá del año pasado. Creo que la marcha ya venía conspirándose desde hace mucho tiempo atrás. Me acuerdo que hace como 4 años con Lorena Bonilla de Amor y Fortaleza conversábamos de por qué no tener nuestra propia marcha, por qué no juntarnos, por qué no hacer cosas, y a raíz de eso se empezó como esa provocación, y el año pasado desde la provocación desde Guayaquil, desde otras provincias, de hacer una marcha nacional trans, dijimos sí, nosotros también, Quito también se suma a esto, y fue una forma como de materializar algo que ya veníamos gestándolo desde la Pacha Queer, desde Quito hace muchos años atrás. Y nada, pues fue un proceso interesante porque se apela a un proceso descentralizado, a un proceso autoconvocado. No todas las provincias o todas las territorios en el país tienen las mismas posibilidades o tienen las mismas, no sé, como experticias para tomarse los espacios públicos, así que simplemente se ha dejado esta provocación. Y el año pasado fue Ambato, Esmeraldas, Cuenca, Loja, Santo Domingo, Guayaquil y Quito, que nos sumamos a este llamado de la primera marcha nacional trans. Y nada, pues ahora nosotras con la Transasamblea volvimos a juntarnos y decir, bueno, hay que seguir haciendo, hay que seguir proponiendo, y así es como nosotros acá desde Quito se está proponiendo el Marchamos Trans para el 20 de noviembre a mediodía. Lo importante de todo esto es que inclusive así usted no pertenezca o no se siente identificado con alguna de las diversidades sexogenéricas, sea una persona cis heteronormativa, esto también implica una crítica puntual hacia uno mismo. ¿Por qué? Es necesario hacerlo para abrir un poco más los ojos, tener una mirada muchísimo más holística de lo que pasa a nuestro alrededor, y lo que es más importante, ser empático con todas las existencias. Porque entramos en ese discurso discriminador de pensar que lo que es distinto a nosotros no vale o no existe, que es lo más grave aún. Y quisiera comentarles a las chicas, o mejor leerles un pasaje súper chévere de un texto que se llama Homosexuales y Travestis, Memorias de Guayaquil, para que nos digan qué es lo que opinan al respecto. Dice: soy una marica, lo dicen con orgullo, con risas, como celebrando algo. Y sí, celebran algo, porque al decirlo es como si le dijeran al mundo: no pudiste conmigo, yo estoy loca, vivo loca, lo mío es una locura y no es problema. El problema es tuyo, porque desde tu cordura no logras entenderme y te mantienes aferrado a tu lugar antiguo, pesado y aniquilador. Y antes de entrar con las chicas para su reflexión al respecto, aquí también les viene un dato de suma importancia. Solamente visibilizamos a las identidades sexogenéricas diferentes a través de la muerte. No celebramos su vida, no celebramos su existencia. Eso es lo más doloroso, particularmente lo que nos enseñan a través de los medios de comunicación y las instituciones en particular. Entonces, ¿por qué es necesario, chicas, el celebrar las vidas trans? Mota. Bueno, pues básicamente porque como tú decías, lo que nuestras cuerpas sirven es para llenar los periódicos sensacionalistas de este país sobre cómo murió la travesti, cómo murió la transexual, qué nombre era de hombre, qué nombre es de mujer, cómo se le conocía como apodo. Bueno, realmente para una serie de vejaciones, no solamente en torno a nuestras vidas, sino en torno a nuestras muertes. Y como comentábamos también hace un rato, cómo nosotras, más allá, digamos, de nuestra existencia, incluso muertas, seguimos siendo vulneradas porque se nos inscribe con los nombres impuestos, con los nombres de cédula, con el sexo o el género que está inscrito al nacer, y eso obviamente pues es una vulneración total de nuestras existencias porque no se nos reconoce ni muertas. Entonces, pues para nosotros por eso también es parte de las demandas que tenemos dentro de la marcha trans, que estamos pues proponiendo, invocando, como decía la Coca, es justamente exigir a la ley de identidad, digamos, del registro civil, que se haga un cambio de género desde la partida de nacimiento, porque eso nos va a permitir cambiar otros documentos que en el momento no se permite cambiar.
No estamos hablando de licencias de conducir, estamos hablando de pasaportes, porque no solamente es válido la cédula. Actualmente tú puedes ir al registro civil y cambiar el género en tu cédula, pero hay una serie más de documentos que es imposible, incluso el acta de defunción, como decíamos, al momento de la muerte o del asesinato, porque muchas de las personas trans somos asesinadas. No morimos por causas naturales, pues en Latinoamérica, valga el dato, el rango de vida de las personas trans es de 35 a 41 años. Entonces, pues definitivamente nosotros celebramos la vida, por supuesto, y por eso también es parte de la marcha, porque creemos que la celebración, la alegría, el decir estamos presentes, la algarabía, y no como un pride. Eso también debemos reconocer, no como un pride, porque por eso mismo nosotros nos desbancamos del gay pride, porque nosotros veíamos que el pride era pura felicidad, puros colores, pura luz, pura fiesta, y entonces vamos ahí y nos tomamos los tragos y bailamos y vemos el show de la tarima y eso es todo lo que hacemos. No. Nosotras desde la marcha trans y particularmente desde la Transamblea proponemos una marcha transversal, una marcha interseccional, una marcha donde no solamente estamos reconociendo nuestras diferencias o nuestras marginalidades por ser personas travestis, transgéneros, transexuales, no binarias y otras identidades fuera de la heteronormatividad, sino porque también somos migrantes, porque somos racializadas, porque somos empobrecidas, porque vivimos al margen de todo, porque no conseguimos trabajo, porque no conseguimos cupo en la escuela, porque no accedemos a salud digna, porque no tenemos vivienda, porque no tenemos ni siquiera seguro social, porque muchas de nuestras mujeres trans, mayores, adultas y hombres trans, por supuesto, tienen que morir aisladas, como la Juanita, ¿no? Y valga también la memoria, porque pues siempre tenemos que mencionar a nuestras muertas. Así es que bueno, eso pues creo yo entre lo más, no sé si importante, pero digamos lo que sí se debe mencionar, o sea que nosotras debemos abrazarnos entre nosotras y por eso también la marcha se constituye como un espacio de encuentro. Y esto que tú decías hace un rato del 333 es eso. Nosotras somos muy brujísticas, pues nos denunciamos desde la brujería también, nos denunciamos como brujas, como insurrectas, y por eso también somos cabalísticas, y pues la numerología es muy importante, la palabra es muy importante, por ejemplo esto del distanciamiento social, del nuevo orden, de la nueva normalidad, todas esas son palabras que nos usan para adoctrinarnos, ¿no? Entonces el uso de la palabra es muy importante y por eso para nosotras desde la misma palabra y desde los números también nos reivindicamos y por eso todos los domingos 3:33 pueden juntarse hasta el día 20 de noviembre donde seguimos planificando y haciendo todo, como decía la Coca, de forma colectiva, autónoma y autoconvocada. Coca, igual para ti, bueno, no voy a repetir otra vez la frase, pero ¿por qué celebrar las vidas trans? ¿Por qué recuperar la memoria? Porque muchos de las personas que estamos particularmente aquí en el Ecuador como que se nos olvidan ciertos sucesos históricos que han tenido una significancia muy importante para nuestra historia como individuos, particularmente para nuestras existencias. ¿Cómo combatimos contra esa violencia que existe en todos los ámbitos? Ya lo mencionaron en el institucional respecto a lo de las cédulas y también en lo histórico, porque se elimina el hecho de que haya una memoria trans. La celebración es un acto político y hay que reconocer eso y hay que abrazarlo. La fiesta también es un punto de encuentro político, entonces yo creo que muchas veces solo hay detonantes para hablar a raíz de la muerte, pero también tenemos que celebrar nuestras vidas, también tenemos que celebrar nuestros encuentros, nuestros proyectos colectivos, la juntanza entre hermanas, hermanos y hermanes. Y creo que en la reivindicación está como la avanzada de a dónde se quiere llegar, porque yo siento que dentro de la lucha LGBTI, o mejor dicho, en todas las luchas sociales, la memoria es demasiado frágil. Entonces nosotros debemos reconocer que gracias a las personas trans, travestis, en su mayoría, y que también estuvieron acompañadas por unas cuantas gays y lesbianas, pero en su gran mayoría fueron trans y travestis quienes despenalizaron la homosexualidad y quienes ahora, esas mismas personas, están siendo olvidadas, empobrecidas, rezagadas, esperando una reparación del Estado ecuatoriano, como María Jacinta, que murió en un contexto de pandemia. Entonces las maricas piensan que las gays, por no decirles maricas, porque siento que lo marica es una reivindicación ante ese gay hegemónico, los gays son como
no se dan cuenta, piensan que todo fue súper trendy, súper amigable como es ahora para sus existencias, pero no, hace menos de 25 años vos caminabas por la calle y simplemente por el hecho de ser una cuerpo en sospecha ya te metían detenida así a 4 o 8 años en la cárcel, ¿no? Entonces yo creo que esos procesos hay que reivindicarlos, esos procesos hay que rescatarlos, hay que recuperarlos y darse cuenta de que siguen existiendo nuestras próceres de la despenalización, siguen unas cuantas vivas, están exigiendo la reparación por el Estado. Entonces nosotros, ¿por qué no acompañar esos procesos? Y ¿por qué también no ampliar esos horizontes? Y también decir a las, no sé, hay como un intercambio de saberes y de experiencias, de decir, quizás las Cochinelis en los 90s no reconocían a tantas identidades trans que ahora hay, pero podemos confluir juntas y podemos generar esos intercambios de saberes y de experiencias, ¿viste? Entonces, a la final nosotras sentimos que cuando conversamos con las Cochinelis nos dicen, es como verles hacer la marcha, es como cuando nosotras estábamos recolectando las firmas hace 25 años en la Plaza Grande y ver que nada ha cambiado, que todo sigue igual, simplemente no nos meten detenidas, pero la penalización social hacia nuestras existencias sigue permanente. Aquí también viene un dato de importancia para todos ustedes, porque se están actualizando ciertas políticas arcaicas del febrescorderato para todos nosotros bajo una cierta ley de defensa nacional, que eso también tiene que ver bastante con el hecho de que no reconozcan las manifestaciones y las luchas sociales, como las que han venido haciendo los colectivos trans, no desde ahora, no desde hace 20 años, durante toda su existencia. Eso que quede muy claro. Y para ponerles en contexto, porque eso es lo más importante que estamos haciendo nosotros, reivindicar, recuperar la memoria. La cuestión de la penalización de la homosexualidad se da con el Código Penal en 1938, ya lo mencionó Coca, con una pena de entre 4 a 8 años de prisión. El 22 de junio de 1997 pasa un suceso terrible, horrible en la ciudad de Cuenca, en la elección de la reina gay de esa ciudad, donde meten presas a 60 personas no heterosexuales y a la reina gay la violan el capataz de la celda donde ella estuvo y todos los reos que estaban en esa celda también. Primero sin preservativos y luego los policías les vendían los preservativos a 5,000 sucres. Ese tipo de violencia no desaparece. No ha desaparecido, todavía se continúa perpetuando, no necesariamente en el aspecto sexual, sino en el social, en las maneras de discriminar, inclusive en el aspecto estético. Entonces, seamos también un poco conscientes de este tipo de cuestiones. Ahora, algo importante que me parece que hace la marcha trans es, más allá de recuperar la memoria, recuperar el espacio público. Coca, ¿tú cómo crees que es necesario poner el cuerpo, la cuerpa por delante para que todos se den cuenta de que esto continúa, no se va a terminar y lo que es lo más importante, tener esa colectividad, ese amor en conjunto para seguir luchando? No sé, como que me genera un poquito de ruido y me acuerdo en una de las reuniones de la Trasamblea de hace un año cuando estábamos proponiendo la organización de la marcha acá en Quito, una amiga, una hermana de La Pacha decía, pero es que las personas trans salimos todos los días a marchar, todos los días estamos en una marcha constante, porque el salir de nuestras casas y toparte con todo un régimen heteronormativo donde ni siquiera el bus te quiere recoger, el taxi te cierra la puerta en la cara, en las tiendas no te quieren atender, entonces es darte cuenta de que nosotras estamos en una lucha constante de todos los días y no hablando desde una victimización, sino poniendo los temas en la mesa y diciendo, nosotras estamos a la defensiva porque vivimos en una sociedad súper violenta hacia nuestras existencias. El otro día igual nos decía un amigo médico, no es que en emergencia vienen las personas trans y siempre están enojadas, siempre están mandando al carajo a todo mundo y nosotros le decíamos, pero quizás no te das cuenta de que esa persona trans cuando llegó a emergencia, el guardia le masculinizó, el guardia le criminalizó, la enfermera no le quiso atender, pasó un montón de situaciones, un montón de cadenas de violencia, que el momento en que llegó al doctor era ya, obviamente iba a estar reventada la tapa, iba a estar con toda esa furia, porque nosotros estamos totalmente a la defensiva, porque vivimos en una sociedad súper violenta para las personas trans. Entonces, el tomarnos los espacios públicos, el organizarnos, es decir, aquí estamos y de aquí no nos vamos. Entonces nosotras es
es una dicotomía porque, claro, o sea, en uno de los procesos de lo de la marcha se pretende generar un documento de demandas para presentarlo a distintas carteras del Estado, pero quizás ni nosotras mismas le apostamos a una lucha contra el Estado. O sea, yo no quiero trabajar para el Estado, yo no quiero trabajar para nadie, pero yo, porque sea mi postura política, no quiere decir de que yo tenga que homogeneizar todos los pensamientos y que a mi hermana trabajadora sexual de 60 años que quiere tener un seguro social y no lo puede acceder porque no es legal el trabajo sexual. Entonces, ¿por qué nosotras no apostarle a que todas las personas, independientemente de tu situación sexogenérica o de tu identidad de género, no dejamos de ser ciudadanas, ciudadanos y ciudadanas y necesitamos las mismas garantías para vos poder decir, yo no quiero acceder al trabajo, pero sé que yo como persona trans sí tengo la posibilidad? Igual que el tema del aborto, o sea, es como decir, le apostamos a un tema de la despenalización por el aborto, no porque piensen que todas las personas con posibilidades de gestar vamos a abortar, sino porque tengamos la posibilidad de decidir sobre nuestras existencias. Y creo que este tema de las demandas constitucionales que vamos a presentar al Estado es porque nosotras también necesitamos tener esta garantía de derechos independientemente de seas heterosexual, homosexual, transexual o lo que tú quieras ser. Mota, la misma pregunta, ¿por qué es necesario la cuestión de poner siempre la cuerpa por delante contra una normativa que siempre nos da pensado en dos? Siempre es binario, es como que masculino, femenino, bueno, malo. Nunca ha existido literalmente lo trans a través de esa interseccionalidad. Entonces, ¿cómo a través de la marcha se combate contra esa binariedad? Bueno, pues creo que poner la cuerpa, básicamente porque esta es nuestra mejor herramienta, nuestra mejor arma contra el Estado patriarcal, contra la homogeneización de nuestras identidades, contra el machismo, contra la misoginia, contra cualquier sistema de opresión, contra cualquier estrategia de opresión. Nuestra cuerpa es nuestro mejor territorio de defensa. ¿Y eso por qué? Porque, babies, es aquí donde nosotras podemos decidir sobre nosotras mismas. Y por eso el Estado está tan pendiente de regularnos en todo sentido, porque lo que menos quiere es que seamos personas libres. Y la libertad tú la puedes entender desde empezar a hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Es decir, yo no me tengo que peinar de una forma porque así se peina todo el mundo, no me tengo que sentar de una forma, no tengo que sentarme en una mesa de tal modo, no tengo que actuar de este modo porque así se me ha enseñado o se me ha obligado. De la misma forma pasa con la sexualidad. La heterosexualidad es obligatoria porque desde pequeñes se nos obliga a hacerlo. Se nos pone una falda o un pantalón y empiezas a pensar en esa forma. Empiezas, o sea, a desarrollar una identidad impuesta, obligatoria, que no necesariamente refleja lo que tú quieres o deseas hacer contigo misma. Y por eso es de aquí donde nosotras creemos que viene la rebeldía, la radicalidad, en hacer realmente con nuestras identidades, con nuestras cualidades lo que nosotras queremos. Y si me quiero pintar los labios, pues me los pinto. Y si me quiero poner un arete más, un arete menos, o lo que yo quiera, es asunto mío. No es asunto del Estado, no es asunto de la familia, no es asunto de la iglesia. Y que no se metan, porque realmente ahora tenemos un país, babies, liderado por un banquero que yo creo que debería ser algo desgarrador, yo creo, en la historia. Algo que nos va a hacer llorar por muchísimas décadas, por muchísimas generaciones, que un país pobre, empobrecido como el Ecuador tenga un presidente rico. Eso es la peor desgracia de cualquier democracia. Ahora, esa reflexión estuvo súper chévere, concuerdo con eso, se me hace tan poco creíble que tengamos al representante que tenemos en Carondelet. No es que hayamos tenido, pucha que bestia, los mejores representantes, ¿no? Pero el que nos ha tocado en este tiempo histórico es uno de los peorcitos, por así decirlo. Ahora, muchos de ustedes probablemente se pregunten lo siguiente, porque esos comentarios siempre los da. Tengan en cuenta algo también, el lenguaje muta, es fluido. No se metan en la cabeza que la RAE tiene la razón de cómo cada persona tiene el derecho de expresarse, ¿de acuerdo? Porque muchos también tienen esa cuestión de poder hacer burla de cómo se expresan muchas de las personas a través de su propio lenguaje, particularmente con los pronombres que terminen con la letra E. El lenguaje es fluido, muchachos, muta. No estamos hablando como lo hacían en el siglo XVIII. Siempre vamos a reconfigurar el lenguaje como nosotros queramos, como nos sintamos bien. Y para seguir en esta cuestión de la memoria, algo que también estuvimos hablando
backstage. Exacto. Tiene que ver con lo siguiente. Muchos de ustedes no saben esto, pero la despenalización de la homosexualidad tiene que ver con argumentos súper LGBTIQ-fóbicos, como los siguientes. La reclusión en cárceles crea un medio ambiente propicio para el desarrollo de esta disfunción. Sí, eso estaba escrito, eso lo, entre comillas, lo debatieron entre los congresistas de las personas de esa época. La protección de la familia y de los menores exige que no sea una conducta socialmente exaltable. Por el amor, ay Dios, no, es increíble ese tipo de argumentos. Y el último, que es súper feo. Se despenalizó la conducta para evitar su supuesta diseminación, que sería alentada en el ambiente carcelario. No hay ambiente más violento que ese, y eso no propicia el que las personas se conviertan en gays como lo estaba puesto durante esa época. Ahora, tanto Coca como Mota nos conversaron de los problemas que todavía existe dentro de lo institucional, particularmente lo burocrático, porque el papeleo es horrible en cualquier cosa. Se supone que la Asamblea Constituyente de 2008 protege la identidad de género como una causa para la no discriminación, institucionalización de las uniones de hecho para parejas del mismo sexo y el reconocimiento de las familias diversas. Chicas, ¿ustedes creen que eso se ha dado desde el 2008 o realmente solo queda en papel? Hay un montón de manuales, hay un montón de guías de atención para población LGBTI, pero nada se aplica. En la práctica no hay ninguna implementación de ningún papel escrito. O sea, es totalmente vulnera contra tus derechos el hecho de que tú tengas que ir con 2 testigos al registro civil para que tengas que hacer el cambio de género en tu cédula, como que cuando tú vas a registrarte, cuando recién naces, tu mamá o la persona que vaya a hacer el registro va con 2 testigos a decir si mi hija es masculina o femenina. Entonces esas son como microtransfobias que están súper internalizadas en la institucionalidad, que tenemos que mostrarles, tenemos que decirles. O sea, no vale decir como que sí, ahora hay este derecho a la identidad de género en el país, cuando yo en lo personal fui expulsada de la universidad, no pude terminar el pregrado hace poco. En el emprendimiento que tuvimos en el sector de la Mariscal no pudimos continuar con porque en su imaginario heteronormativo no concebían la idea de que 2 travestis, 2 personas trans estén liderando un espacio de comidas y que no tengamos que estar guetizadas solo al trabajo sexual o al trabajo de estética. Entonces son como muchas situaciones que a lo menos a nosotros en lo personal nos damos cuenta de que no hay ninguna avanzada de derechos. Hay un montón de papeles escritos, pero el momento en el que vos quieres aplicarlo, ni siquiera cuando vos quieres poner una denuncia en la fiscalía tienes una casilla donde se te contemple tu identidad de género. El momento en que vos vas a las casas de salud, a los funcionarios, a las enfermeras o a los doctores o doctoras les importa más cuántos piercings o cuántos tatuajes tienes en tu cuerpo, más que cuál es tu identidad de género y cómo quieres ser tratada. Entonces hay un montón de falencias, hay un montón de cosas que faltan por mejorar, que faltan por implementarse. Entonces hay simplemente que hacerlo, y creo que estos ejercicios de estos procesos colectivos que se están generando a raíz de lo de la marcha, se espera que el Estado tenga por lo menos la intención de aplicarlos, porque no es que nosotros tenemos que venir a adoctrinar ni venir a educar a todo el mundo y decir, oigan, ¿saben qué? Nosotros somos la población trans y queremos que garanticen nuestros derechos, cuando el Estado debería decir, ustedes son grupo de atención prioritaria, ¿qué necesitan? ¿Qué van a hacer? Porque al final siempre termina siendo lo mismo. O sea, nosotros con las cochinelis en los plantones que se están dando los miércoles en la Plaza Grande, vinieron los de la Secretaría de Derechos Humanos a preguntarnos qué es lo que quieren hacer. Sí, nosotros estamos siempre, cualquier institución o cartera del Estado dice, pero ya estábamos trabajando en eso. Pero el rato de los ratos, cuando se tiene que aplicar, ¿dónde están las consecuencias? ¿Dónde está el seguimiento de los casos? El caso de las cochinelis está casi 3 años en la fiscalía, no se avanza. Entonces, ¿cuál es el deseo? En verdad, la Secretaría de Diversidades, ¿qué está haciendo por nosotros? O por nosotros y nosotros. Entonces, es toda una falacia para mí, creo, todo este aparataje estatal. ¿Tú qué crees al respecto, Mota? Sí, porque algo que sí frustra y es tremendamente impactante es que todo se tenga que ver por la burocracia. Todas las representaciones de la existencia tienen que ser por esto, por un papel. No tienes ese dominio de
palabra y de voz frente a las otras personas para decir yo también existo, yo también soy un sujeto, una sujeta de derechos. ¿Cómo combaten contra todo eso? Y aquí algo muy importante, si es que no se han dado cuenta, pero las minorías son las que realmente han causado las revoluciones y los cambios más importantes en este mundo. Y lo están haciendo las personas trans aquí en el país. Entonces, Mota, ¿cómo podemos combatir contra este estado violento, contra este estado binario y contra las personas que todavía no reconocen sus existencias? Pues yo creo que saliendo a las calles, como decía la Coca hace rato, o sea, no estamos hablando solo de una marcha que pasa un día en el año. Estamos hablando de que debemos salir a marchar todos los días que podamos a las calles, porque es ahí donde debemos ser visibles. Porque de nada sirve, digamos, tener nuestras múltiples identidades encerradas en un cajón, digamos, o tras una pantalla líquida. No, necesitamos ir a las calles y mostrarnos ahí, ser visibles. Yo creo que parte de lo más horrendo que pasa en la historia es que nuestras cuerpos están como hechas para odiar. O sea, hay un código moral donde cada ciudadano y ciudadana actúa como un policía de la heterosexualidad y castra, frustra, censura cualquier práctica, cualquier expresión diferente a la heteronormativa, diferente a ser un hombre o una mujer. Y eso es tan absurdo realmente, cariños, porque es imposible que siendo humanos en la experiencia de vida que tenemos, tan diversa de sentir, de pensar, de oler, de estar, ni siquiera ahora que estamos las tres personas de aquí podríamos decir que estamos iguales o que estamos sintiendo de la misma forma o que ni siquiera el asiento lo percibimos de la misma manera. Entonces no existe una categorización estática sobre nada y por eso nosotras apelamos mucho a la transitoriedad, a la fluidez, a que nuestras identidades cambian, nuestros géneros cambian, nuestras vidas, nuestras experiencias cambian y qué mejor que así sea, porque bebés, qué aburrido haber nacido para patear una pelota y morir así. O sea, realmente debemos tomar conciencia de nuestra existencia y empezar a apelar esto que decíamos de la soberanía, por ejemplo. Cuando habla de soberanía, yo me acuerdo que escuchábamos o leíamos o investigábamos algo sobre lo del soberano y que era algo que se había arrebatado a la persona y puesto en una persona, no justamente con esto de los gobiernos y los presidentes, que es algo realmente absurdo y que ya eso debería ser abolido, por ejemplo. Ojalá que esta sea la última generación donde tengamos este tipo de modelo, digamos, de gestión de un país o de una comunidad. Esto del gobierno, esto del presidente, esto de la asamblea, esto no sirve de nada. O sea, todas estamos súper conscientes de eso. Es lo mismo que pasa con nuestras identidades. No por el hecho de ser trans, travesti, transexual, somos menos humanos. O somos, digamos, personas que no contribuimos, o somos personas, como decía la Coca, que siempre guitizadas a la delincuencia, a la inmoralidad o a lo relegado, a lo marginalizado. No, nosotros estamos aquí, existimos, exigimos derechos justamente porque también participamos de la sociedad. Nosotros pagamos alcantarillado, pagamos la recolección de basura, nosotras tenemos impuestos que también aportamos y ¿por qué no gozar de los mismos derechos? ¿O acaso a ti te discriminan por tu forma de vestir si es que vas de un terno, de unas lentes, pues como la normatividad manda? No, no lo hacen. Te tratan como te ven, como dicen lamentablemente en los mitos urbanos. Y nosotras por ser travestis, por ser transexuales, somos siempre las relegadas de todo tipo de servicio, de todo tipo de derecho, y eso no puede ser. Y por eso yo creo que hay que desbancar este pacto moral ciudadano. Hay que decirle a la ciudadanía, esto no es así, no existe tal cosa como solo un hombre o una mujer, como solo un masculino o un femenino. Nuestra existencia va más allá de la genitalidad. No somos un pene y una vagina. Nuestras existencias fluctúan muchísimo más allá de eso. Nuestro género debería ser Sebas, Mota, Coca, y más allá de eso, el cosmos que cada una es. Yo no necesito saber qué es lo que ustedes tienen entre las piernas o entre las axilas o entre, no sé, las amígdalas. Me da exactamente lo mismo. Porque creo que ahí es donde el Estado también aprovecha para continuar con la subordinación de las personas, para continuar controlándonos. Porque mira, ahora mismo, claro, por supuesto, ¿de qué nos sirve tener una travesti diputada? ¿De qué nos sirve tener ahora mujeres que tienen cargos públicos, que tienen cargos importantes en este país? ¿De qué ha servido? Absolutamente de nada, porque lo que hacen es reforzar el patriarcado, reforzar el machismo, lo que hacen es seguir las órdenes del dictamen de este Estado controlador,
de estas mafias estatales, porque ya ni siquiera son estados, ya no hay democracia, por favor, ahora son empresas las que gobiernan, y basta ver con lo que tenemos ahora. Son bancos, son aglomerados, son multinacionales, ellos son los que gobiernan. Ahora ya no existe derechos, ahora lo que existe simplemente es un marketing, un mercado de compra y venta de derechos, una compra y venta de posibilidades, una compra y venta de oportunidades, de libertades. Y por eso nosotros creemos que la marcha atrás viene desde ahí, desde la insurrección, no solamente por ser travestis, transexuales, sino también porque estamos hartas de la normatividad, estamos hartas de que se nos denigre por ser negra, por ser migrante, por ser con capacidades diversas. Estamos cansadas de ser discriminadas por todo. Aquí se nos enseña a discriminar desde que si tienes el cabello largo o cabello corto, de si te falta un diente o no. Imagínense ustedes más allá de ser travesti, cómo es el bullying y la discriminación. Y ojo, que el segundo causa de muerte en adolescentes en este país es por suicidio, y suicidio por bullying homofóbico. Ahí tienen esos datos súper importantes, y qué mejor que estar junto a las compañeras Coca y Mota para tener lo siguiente: una crítica real y una experimentación de la subjetividad. Todos nos componemos de subjetividades, no somos sujetos masculinos y femeninos, todos tenemos esa capacidad de recrearnos y crearnos como nosotros nos pensemos que somos. Y lo más importante, sin molestar a las otras subjetividades también, a las otras personas, a las otras existencias, respetarla a la una propia, y lo mismo que pase con las demás. No tenemos ningún sentido moral de tener que discriminar a alguien por cómo es, por cómo se viste, por cómo se presenta hacia la sociedad. Entonces, lo que hace la marcha trans es eso: poner al público en las calles, recuperar esa memoria, ya no dejarnos ver la cara de idiotas por las dicotomías que se han como que impulsado inclusive desde lo estatal, desde las instituciones, comenzando desde la escuela, porque también esta es otra cosa: los niños trans, las niñas trans también existen. También hay que respetar sus existencias. Inclusive en el año 2018, con Amada, se respetó su derecho a la identidad del género. En el 2019 ya tuvimos muchísimos más avances. Entonces, ¿por qué seguir con ese retroceso arcaico de creer o de pensar que seguimos en una sociedad binaria, sabiendo perfectamente que la fluidez es lo que marca nuestras existencias? Entonces, chicas, para todos que nos están viendo, Coca, un llamado para que participen también en la marcha trans, porque esto también lo digo desde un espacio o desde una existencia cis heteronormativa. A mí, como Sebastián, eso me enseñó mucho, primero, a deconstruirme como persona, en mi pensamiento, y lo más importante, en mi sentir. Saber que otras existencias son tan valiosas como la mía, que no tengo por qué juzgar absolutamente a nadie por su forma de vestir y de ser o de cómo se representa. Entonces, Coca, un llamado para todas las personas que nos están viendo y que participen en las actividades que se está haciendo para la segunda marcha transnacional. Bueno, la invocación está dada. Creo que es indispensable siempre contar con otros contextos, con otras realidades, con otras voces, porque lo que a mí me atraviesa no va a ser la realidad de mi otra hermana o hermana. Entonces, así como se levantan los procesos colectivos, tiene que haber una coherencia de que estos procesos se levantan desde la colectividad, desde los distintos contextos y las distintas realidades que a nosotras como población, en este caso como cuerpas, como población trans, nos atraviesan. Entonces, es una invitación o es una provocación a que se junten a las transasambleas. Las transasambleas es un espacio trans separatista hecho de y por y para cuerpas trans y trans en toda la amalgama de lo trans. Y muchas dirán, no, pero es que yo quiero acceder, ¿y por qué van a empezar como a segregarnos a nosotros, que ni sé qué? Yo la pregunta que les devuelvo es, ¿y por qué a nosotras sí ha sido así esa práctica? ¿Por qué con nosotras sí nos han sacado y nos han excluido de tantos espacios? Entonces, aquí no es una cuestión de ponernos en una disputa y en una confrontación constante, sino hay que reconocer que hay espacios donde las personas trans podemos confluir, y hay espacios donde puede haber una pluridiversidad de pensamientos, pero nosotros necesitamos levantar los procesos trans desde personas trans.
Entonces, porque estamos cansadas de que los gays o los heterosexuales, que es mucho más atroz, hablen por nosotras mismas. La Secretaría de Inclusión estaba liderada por personas heterosexuales aquí en el municipio, entonces que eso es como lo más incoherente que puede haber. Entonces, es a eso lo que nosotros le apelamos, de que los espacios sean, en este caso la Trasamblea es un espacio separatista, pero es un espacio que necesitamos que se construya y se genere desde más voces y desde más realidades. Van a haber otras actividades abiertas al público, se pretende el 8 de noviembre, si no estoy mal, vamos a presentar un manifiesto de demandas en la plataforma gubernamental del sur, porque nosotras la consigna que hemos incitado acá en Quito es por la deuda social y el cupo laboral trans. Entonces estamos contemplando una serie de demandas a la Fiscalía, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Relaciones, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Educación, al Registro Civil, bueno, a la Fiscalía. Entonces es una demanda integral, interseccional, transversal, que nosotros la vamos a presentar en la plataforma gubernamental a mediodía, y el 17 de noviembre va a haber una rueda de prensa, que todas estas actividades están publicadas ahí en distintas plataformas de distintas compañeras y amigos y amigas que están siendo parte del proceso de lo de la marcha trans. Así que nada, pues invitarles también el sábado 20 a mediodía. Nos vamos a juntar en la Fiscalía General del Estado y vamos a caminar en dirección hacia la Asamblea, y vamos a terminar con una toma simbólica del espacio público en el Parque de la Alameda, que es donde justamente iniciaron los procesos de la Trasamblea, también en este ejercicio de memoria, porque el Parque Alameda es uno de los parques icónicos de la lucha trans y travesti aquí en el país, donde las trabajadoras sexuales eran botadas a la laguna por los policías, eran vejadas, torturadas entre los árboles. Entonces es como un ejercicio de reivindicación de estos espacios simbólicos que hicieron, que detonaron esta rabia para que después se genere la despenalización de la homosexualidad aquí en el país. Así que va a terminar en el Parque de la Alameda, y ahí van a pasar algunas actividades, entre ellas olla común, va a haber una olla comunitaria, va a haber jornada de performance y micrófono abierto. Sí, y también decirles que esta marcha, digamos, o sea, que nosotras no hablamos por todas. O sea, nosotras no somos las voceras del movimiento trans en el país, ni algo, ni nada por el estilo. Nosotras más bien lo contrario, apelamos a que esto sea una marcha descentralizada, que sea una marcha autoconvocada, donde cada persona que quiera expresarse de la forma que quiera lo haga, donde cada persona en cualquier lugar del país que quiera organizarse, autoconvocarse, convocar a las amigas, a las amigues, a los amigos a juntarse, a hacer algo, a marchar, a tomarse un espacio público, a levantar carteles, a hacer lo que quieran, pues tengan la libertad de hacerlo, porque lo que no queremos es que una marcha trans se institucionalice como todas las demás marchas lo han hecho, digamos, ¿no? Como pasa con muchos movimientos sociales. Nosotras no queremos eso. Nosotras no queremos el mandato de una líder, de un líder, de alguien de una organización que abandere, de una organización que ponga el logo en todo, porque los logos al final no sirven de nada. Tú te podrás llenar de 10, de 20, de 50 logos, no sirve de nada mientras lo único que quieres es hacer marketing de la lucha. No quieres reivindicar, no quieres levantar, digamos, que las mismas personas tengan su propia voz. Nosotras, por ejemplo, dentro de esto de los encuentros de los domingos que hemos hecho a las 3:33, una de esas ha sido también talleres para conformar vocerías, por ejemplo, para poder entre nosotras levantar más voces, digamos, y que más personas puedan expresarse desde sí mismas, para evitar esta cosa de dar hablando a otra. O de ponerle, claro, no representamos. Yo, por ejemplo, puedo hablar solo por mi propia experiencia como persona transgénero, como travesti. Yo puedo hablar de mi propia lucha, yo puedo hablar de por qué yo voy a salir ese día 20 a expresarme en las calles. Es porque estoy harta de de toda la violencia que vivimos, porque estoy harta de que cada vez tengamos que ir a enterrar a una hermana más por el hecho de simplemente ser lo que es, de expresarse como quería, y que por eso el odio le hizo a otra persona asesinarle, desaparecerle, torturarle. Nosotras mismas hemos sido torturadas muchas veces por la policía, por las instituciones del Estado. Entonces, ¿por qué no tomarnos un día en las calles y decir, estas calles también son nuestras, como de cualquier persona? Y por eso también dentro de las demandas que estamos haciendo es al Ministerio del Interior, demandando la libre circulación.
Porque no puede ser, por ejemplo, que en lugares como la Plaza del Teatro aquí en Quito, solo por tu aspecto, te venga un policía y te retire del espacio. O sea, o porque tú estás o muy corta de falda, o muy alta de esto, o muy lo que sea, da lo mismo. Son nuestras expresiones de género y no tenemos por qué ser invisibilizadas, no tenemos por qué ser retiradas del espacio público, que es lo que nos pasa siempre. Si estamos sentadas maquillándonos en algún lugar, tiene que venir un policía a molestarnos y decirnos que nos retiremos. Pero si fuera una persona blanca, hegemónica, con un vestuario normativo, obviamente le van a dejar estar 2, 5 horas, las horas que desee en el parque o en el espacio público. Pero una travesti tiene que retirarse y a la fuerza. Entonces todas estas demandas yo creo que para nosotras nos mueven a poner la cuerpa de nuevo en las calles, y yo creo que en las calles es donde se nos tortura, y en las calles es donde debemos ir a exigir y reclamar nuestra libertad. Ya saben, queridas personas que nos acaban de visualizar, la marcha trans es súper importante por la recuperación del espacio público, que nos pertenece absolutamente a todos, a todas y a todes. Y yo recalco esta parte, la memoria. Siempre tener en cuenta la memoria, y no solo a través de la muerte, sino la celebración de la vida de las personas que han hecho posible que las existencias sexogenéricas sean libres, por lo menos un poquito, porque el aparataje estatal que te hace reprimir tu propio ser es horrible, terrible, y esperemos que en algún punto también sea abolido. Gracias a las chicas de Pacha Queer, a Mota y a Coca por compartir este espacio con nosotros, por su tiempo, por sus palabras, por sus reflexiones, y esperamos tenerlas igual en otra ocasión aquí en el segmento de Ají son las cosas de paréntesis. Gracias a todos, a todas y a todos por vernos, y nos veremos en otra ocasión. ¿Ya? Y ya. Zambos bullosos, rubios montubios, negros rocotos, fieros y galos, tombos y soldados con dientes de sarro, azarán a los choros, borrachos y chamos. Si quieres justicia, espera sentado, las ratas de cuello se matan a palos, los sapos y loros también son de palo. Sueños, insomnios, cenas, desayunos, hay unos caretupos aniñados que mafean del estado, que pobres diablos, manilargos, afrentosos, carboneros, alevosos, encamosos, muérganos, chinchosos, pillos.